Lo que voy a hacer primero que nada va a ser compartirles las consultas que recibimos. Nosotros vamos a ir desarrollando el tema y por supuesto que como siempre pueden hacer preguntas en el durante, ¿no? Y más allá de que al final siempre dejamos un espacio para preguntas. Es importante que uno haga la pregunta en el momento que se le ocurre, ¿no? No se la guarden, consulten. Entonces nosotros vamos a leer todas las preguntas que mandaron porque entendimos cuando hicimos el repaso con Carlos que a través de la exposición que íbamos a hacer iban a ser respondidas en el durante de nuestra presentación. Ahora, puede ser que de todas maneras alguien quiera reformularla o aclararla o repreguntar acerca de esa pregunta que hizo, y entonces vale la repregunta o la ampliación si en el caso que sintieran que algo quedó sin responder, ¿sí? Que podría llegar a pasar. Entonces, las preguntas que recibimos, algunas no tenían que ver específicamente con el contenido de hoy, que eran los números, también las voy a leer, pero sepan que las vamos a postergar para otros eventos. Estas consultas sí nos sirven para darnos cuenta que tenemos temáticas, nos dan letra para el próximo encuentro, ¿no? Entonces, las consultas que recibimos fueron las siguientes. ¿Cómo definir una rentabilidad acorde en tiempo de crisis y procesos inflacionarios? Me interesa saber exactamente la rentabilidad de mi empresa. Hace un par de años recibí un simulador donde estaban resumidos todos los costos fijos y variables de la empresa, uno lo cargaba y veía rápidamente el resultado, positivo o negativo de la misma, y el objetivo era que modificando alguna variable, lo que fuera posible y se modificaba. Eso es un comentario. ¿Cómo mido o evalúo correctamente en este estado totalmente de anormalidad que estamos viviendo? ¿Cómo mejorar la rentabilidad en empresas de servicios? ¿Cómo mantengo al equipo motivado, activo y con alto rendimiento? Esta es una temática que no vamos a tratar hoy. Lucía va a pasar por chat al comienzo de la cuarentena hicimos un webinar sobre temas de equipo de trabajo, así que después les va a poder mandar el link para poder acercarse a esta temática. De todas maneras vamos a hacer algún encuentro de asesoramiento gratuito virtual sobre la temática de recursos humanos. Otra consulta fue cómo seguir, que es de Eliana, que ya participó varias veces. Cómo hacer negocios desde Uruguay, logística de almacenaje, COMEX en tiempos de pandemia. No entendimos muy bien la consulta ahí, si se encuentra, Javier nos podrá aclarar. No tengo consultas específicas, nada en particular, bueno, estar participando. ¿Por dónde empiezo a hacer los números? ¿Qué números debo mirar para analizar los resultados de la empresa? ¿Cuáles son más útiles? ¿Cómo son confiables? Bueno, tenemos otro comentario, pero se nos cortó la pregunta, que era que no cuentan con un sistema de gestión que nos permita tener visibilidad de los resultados reales. Todas son estimaciones según la contribución marginal de cada unidad de negocio y la realizamos a través de Excel. Y se nos cortó la pregunta, ¿no? Ahí, así que aprovechamos a Mauricio para que después la complete. A Irma le preocupa la incertidumbre económica. Después dice cómo lograr una venta efectiva de productos intangibles fuera de Argentina. Vuelvo a repetir, no va a ser el tema central hoy, el tema de cómo hacer los negocios. Posibilidad de negocio en el contexto actual. Estamos como un poco la temática ahí. Después, si quieren hacer alguna pregunta muy específica, lo podemos contestar. Esto es para Miguel. Y cómo hacer para saber lo que realmente gano y cómo sacar los costos de los productos, supongo que será que quería decir, ahí se cortó. Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla para ir explicando por dónde vamos a ir llevando los temas, ¿sí? Entonces, el agrupamiento que hicimos en esta oportunidad tiene que ver con, primero que nada, si vamos a hablar de rentabilidad, de resultados, queremos ser muy claros en una diferenciación que es la visión económica de la compañía y la visión financiera. Decimos esto porque muchas veces se confunde y las decisiones que podemos tomar con una o con otra son muy diferentes. Vamos a hablar del tema para ponernos de acuerdo también, porque nos gusta, siempre que se usan palabras en el ámbito empresarial, pareciera que todos sabemos de qué hablamos cuando decimos calidad, que todos sabemos de qué hablamos cuando decimos rentabilidad, de todos sabemos de qué hablamos cuando decimos utilidad, y después en la práctica, nuestra práctica profesional nos muestra
que no todos entendemos las mismas cosas con las mismas palabras, o los usos de las palabras le damos usos diferentes. Entonces, para que saber y ser claros nosotros de qué estamos hablando cuando hablamos de rentabilidad, vamos a poder marcar esa diferencia. Vamos a hablar también del tema de la información formal y la diferencia con información para la toma de decisiones. Esos son los números de los que queríamos hablar. También preguntaron este tema de cómo mejorar la rentabilidad, vamos a ser específicos con ese tema, y algo que todos supongo que tendrán dando vueltas en su cabeza, que tiene que ver con el efecto de la inflación en los resultados, cómo medimos, cómo fijamos precios, cómo proyectamos la compañía respecto de ese tema. Entonces, vamos a iniciar con primero que nada con el tema de la visión económica y la visión financiera, para lo cual nos queremos valer de un esquema simple, simulando una empresa con sus áreas, y vamos a ver cómo es el ciclo habitual de una empresa. Si es productiva, va a tener producción y operaciones en un área, y si es una empresa de servicio, tendrá la parte de prestación del servicio, y si es comercial, tendrá fundamentalmente una cuestión de administración de depósitos, pero más o menos son estas las áreas. Arrancamos por esta que tiene más complejidad. Entonces, ¿cómo se inicia el ciclo? A través de la compra de materias primas o insumos, yo la proceso y genero un producto terminado. Ese producto terminado se vende y esa venta me genera ingresos que entran a la compañía, y esos ingresos que entran se usan para pagar a los proveedores o para pagar los gastos. Si queda dinero de eso, será utilidad y entonces podré hacer inversiones o retirar dinero, y si no es mayor el gasto si lo que ingresó es menor que el gasto, va a ser pérdida, con lo cual tendré que hacer algún tipo de aporte. Este es el ciclo que podríamos decir básico de cualquier empresa. Si soy de servicio, lo que no voy a tener esta cuestión de producción, pero voy a tener un inicio donde vendo, presto un servicio, y va a ser más o menos el mismo ciclo, igual que lo comercial. Ahora, detrás de esto, que este es el ciclo que podríamos decir normal, detrás de esto están pasando cosas que queremos destacar. Y entonces para eso vamos a tratar de transparentar más este ciclo. Entonces, cuando nosotros compramos materias primas o insumos y la transformamos en producto terminado, claramente estamos generando deudas con algún proveedor, que es lo que ustedes ven acá, algún stock de producto que me pueda quedar, o semi-elaborado, no fabrico todo lo que compro, ¿sí? Cuando fabrico este producto, se lo pongo disponible a ventas para que lo comercialice, y ventas lo vende. Y cuando lo empieza a vender, empieza a generar otra cosa que aparece ahí, que pueden ser deudas de mis clientes, porque le vendo, no todos me pagan al contado, vendo con plazo, me dan, ¿sí? Y cuando me pagan, pero cuando me pagan, como ustedes ven ahí, aparecen flechas de dos colores. ¿Por qué? Porque eso que me ingresa no es todo mío. Yo quisiera que fuera todo mío, pero no es todo mío. Hay una parte que me ingresa, que es el costo variable, que son las materias primas que yo compré, y otra parte que vamos a llamar throughput. Normalmente muchos lo van a conocer como margen, contribución, marginal. Después vamos a explicar por qué nosotros le llamamos throughput, que es la diferencia entre este costo variable y el precio de venta, lo que me queda. Con esa plata que me entró, que sería el recorrido azul del costo variable, yo voy a tener que pagar. ¿Sí? ¿A quién? A los proveedores, porque con eso azul compré a los proveedores y con eso azul le tengo que pagar a los proveedores. Ahora bien, con esto otro verde que decíamos, voy a pagar los gastos operativos de la compañía. Todo aquello que yo pongo en marcha para poder para poder brindar mis productos y servicios al mercado. Y con eso que yo ingreso, pago los gastos, y si me queda dinero, tendré utilidad, y si no me queda dinero, tendré punto de equilibrio o pérdida. Este es el ciclo económico de la empresa. Si yo digo que cuando vendí puedo pagar los gastos operativos y tengo utilidad, mi resultado es positivo. Mi resultado económico es positivo. ¿Sí? Si yo no puedo hacer esto, mi resultado económico es pérdida. Ahora bien, cuando uno dice mi resultado es positivo y me doy utilidad, muchas veces queremos disponer de los recursos
económicos que nos generó este resultado y no tenemos. Y no tenemos la plata disponible al día siguiente. Y eso, ¿por qué no lo tengo disponible? Y no lo tengo disponible porque una parte compré stock de materias primas que las tengo en el inventario, otra parte le entregué producto a mis clientes que no me pagaron, no tengo la plata acá, sino que tengo valores a depositar, valores de pago diferido que tengo en cartera, con lo cual no tengo la disponibilidad de toda esa facturación que hago mensualmente, no tengo la disponibilidad exactamente en todos los meses. Y entonces hay veces que tengo más, estoy más holgado y hay veces que estoy menos holgado, entonces empiezo a tener algún bache financiero. Es decir, queremos separar las dificultades financieras de las económicas. Puedo tener un resultado económico positivo y sin embargo tener un apremio financiero porque financié más de lo que tenía que financiar, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que sí podemos decir que si tengo problemas económicos, seguramente voy a tener en algún momento problemas financieros. Porque cuando lo que yo ingreso es menor a lo que tengo que pagar, ¿sí? Puedo tener plata que venía ganando de antes, pero llega un punto en que si el gasto es mayor a lo que ingresa para eso, voy a tener problemas financieros. Es decir, un problema económico arrastra seguramente en algún momento problemas financieros. Pero no necesariamente un problema financiero es un indicador de que estoy perdiendo dinero. Y esto nos parecía importantísimo cuando hablamos de números, separar estas dos instancias. No siempre que no puedas pagar algo, que te falten recursos para pagar, es porque te está yendo mal en el negocio. A lo mejor te estás teniendo resultado positivo, pero hay una cuestión de gestión financiera que tenemos que trabajar. ¿Sí? Precisamente, muchas veces vemos en las empresas que en los momentos que mejor les va, o sea, momentos de alto crecimiento en ventas, empiezan a tener grandes dificultades financieras. Y parecería un contrasentido. Y eso tiene que ver básicamente con que el ciclo financiero es negativo, se le llama así, como ciclo financiero negativo. ¿Por qué? Porque le pagan a sus proveedores, por ejemplo, o al Estado, pagan sus impuestos, más cercano, más corto que lo que le están dando como condición de pago a sus clientes. Entonces, le crece la venta y crece una venta financiada a largo plazo y después no tienen recursos con el que hacer frente a los compromisos que la empresa sí sigue teniendo. La plata está, en teoría está, la tienen nuestros clientes y en teoría nos van a pagar. Ahora, cuando empiezan a complicarse los negocios y los problemas, muchas veces eso no lo podemos cobrar y el no cobro de esa deuda financiera termina generándonos problemas económicos. Pero aunque sea un contrasentido, esto es bastante habitual. Cuando damos más plazo para vender más, puede pasarnos que nos ahogamos en el giro financiero. Esto es algo que vemos habitualmente en nuestros clientes. En principio, desde ya que pedimos que comenten si hay algo que no está claro, porque esto es un punto clave para la toma de decisiones y para que vayamos analizando esta cuestión de la mirada económica y financiera. Creo que Jorge está levantando la mano, ¿puede ser? Sí, lo que quería aportar en función de la realidad que estamos viviendo, particularmente en nuestra empresa, una de las dificultades, nosotros estamos en servicio, la dificultad más importante que se nos presenta es la cobranza, como creo que está ocurriendo en todas las actividades en este momento, ¿sí? Con lo cual se torna en un problema casi serio y todos sabemos los que habitamos en este país hacia dónde vamos, que es un tema que indudablemente hay que prever que se va a empeorar, por lo menos en nuestra visión, ¿no? Sí, Jorge, una de las cosas que en esta circunstancia claramente es un tema, el tema de la cobranza, por eso también queríamos hacer tanto hincapié,
porque cuando uno tiene apremios financieros, genera como mucha preocupación, a veces, yo voy a poner una palabra, mucho temor, pero uno tiene que mirar esta situación de contexto. Por supuesto que va a haber clientes que van a poder mantenerse y lo que van a tener es un retraso en el pago, otros posiblemente se vean más afectados, y hay que buscar, si uno hace bien esto, por eso decíamos esta cuestión del número económico, uno puede buscar o estar dispuesto o hacer aportes incluso propios que no tenía pensado la compañía, o tomar financiación uno, que por ahí tiene que pagar intereses financieros, pero lo toma, pero a sabiendas de que está teniendo un resultado económico positivo, y que es, frente a esta situación de contexto que es de impacto a todos, entonces saber que eso en algún momento va a tener un plazo diferente, pero uno va a poder hacerse de esa cobranza. Entonces, es cierto que desde el punto de vista, cuando uno está al frente de la compañía, tiene personal, sueldos que cubrir, hay una preocupación que todos, por supuesto que entendemos, pero no es lo mismo si yo sé que el número económico me está cerrando que si no me está cerrando. Entonces yo, bueno, a ver, una de las cosas que nosotros sugerimos cuando empezó todo este proceso era eso: tratemos de sostener los clientes, tratemos de sostener el trabajo, y va a haber cosas que vamos a tener que renegociar, formas de pago, cómo lo hacemos, y que vamos a tener que trabajar solidariamente con nuestros clientes y proveedores para acompañarnos en un proceso tan complejo que nos está afectando a todos. Entonces, ahí nos parece como que hay un trabajo con las asociaciones y las relaciones que hayamos logrado con clientes y proveedores, para que mes a mes, bueno, este cliente hoy me pagó, al mes siguiente le viene mal, pero este no me pagó, entonces a este le puedo solicitar más. Entonces, vamos como trabajando sobre eso, pero es importante saber el tema económico, para incluso si tuviera que tomar un crédito, saber que eso lo estoy tomando, pero que en algún momento voy a tener con qué poder hacer frente a eso por los resultados que tengo. No sé si me querías agregar algo. A nosotros, precisamente, en esta etapa nos pareció que era oportuno hablar de números. Nosotros, aunque parezca un contrasentido lo que voy a decir, lo sabemos por nuestros clientes. A nuestros clientes no les gusta demasiado hablar de números. Les gusta hablar de venta, les gusta hablar de saber, pero no de números, y mucho menos cuando los números no son muy gratificantes, infinitamente menos, no lo quieren ni ver. Pero frente a estas situaciones complejas, en determinados momentos, por ejemplo, aparecen oportunidades financieras para paliarlas. Nosotros decimos, a ver, si nosotros estamos dispuestos, porque paliar financieramente una situación complicada tiene que ver con posponer enfrentar la situación. Entonces, si a nosotros nos parece bien que se posponga, siempre y cuando aseguremos por lo menos el equilibrio económico hoy. Si nosotros vemos que no podemos asegurar el equilibrio económico, revisemos el negocio y revisémoslo profundamente. Ahora, si nosotros podemos asegurar el equilibrio económico, está bien que nos hagamos de las herramientas financieras que nos permitan ir paliando la crisis. Pero si no es así, con paliar lo financiero no alcanza. Y eso es un compromiso que los que estamos al frente de las empresas tenemos que asumir y gestionar y trabajar para que así sea, más allá de las dificultades que sabemos que existen en este momento. Sabemos, y bueno, es particularmente complejo y hay que poner más ganas todavía, ¿no? Sí, Jorge. La inquietud pasa por lo siguiente. Indudablemente que siempre, generalmente existen posibilidades de tomar crédito, pero también en el concierto tan incierto que vivimos, ¿sí? Correcto. Esto de tomar crédito para ir apalancándonos, deteriorándose la situación económica, la situación financiera del país, la tasa de empobrecimiento que está creciendo, creo que nos puede colocar también en un escenario incierto, en un escenario inestable, ¿correcto? En el mediano y largo plazo. Creo que esto hay que tomarlo con mucha cautela, o sea, ir paliando. ¿Sí? Adelante, sí. adelante.
No, que nosotros en ese contexto, cuando analizamos las empresas, nosotros les recomendamos a las empresas que se analicen cada una en su situación. Nosotros lo que vemos es que si bien la Argentina tiene momentos donde el viento está un poco más a favor y momentos donde el viento está un poco más en contra, las empresas del mismo rubro muchas veces tienen diferentes realidades y encuentran diferentes nichos de mercado y diferentes oportunidades. En eso nosotros lo que decimos es que las empresas deben concentrarse en su realidad, y lo que en líneas generales pensamos es que la pyme, y esa es una gran posibilidad que tiene la pyme, puede hacer abstracción en muchas oportunidades del contexto global, básicamente porque como su actividad es chica en relación al contexto de toda la economía, tiene más posibilidades de encontrar oportunidades de gestión más allá de las dificultades que se encuentre en los diferentes aspectos y con las diferentes visiones que cada uno tenga de las políticas económicas. Porque, a ver, nosotros es el día de hoy que tenemos clientes que ven como que la situación está muy, muy mal para ellos, y hay otros que dicen, che, a mí me está yendo mucho mejor. Y la verdad es que hay de los dos, y en el fondo, una de las cosas que nosotros le decimos es que se concentren en lo propio, porque es la única forma de que van a asegurarse de que les va a ir lo mejor que puedan, ¿sí? Lo cual no puede asegurar que va a ser un porvenir venturoso. Pero creemos que mucho depende, en el caso de la pyme, mucho depende de ese trabajo. Y hay una cuestión también que estabas diciendo, Jorge, y me parece que es importante que sí, claro, ninguna de las cosas son para tomar medidas sin ir viendo. No me voy a cansar de repetir esto que arrancamos en nuestro primer encuentro de cómo enfrentar una crisis. Y acuérdense que cuando dábamos el ejemplo del náufrago y decíamos, no me puedo quedar haciendo la plancha porque no sé cuánto va a durar, no puedo salir a lo loco porque se me pueden terminar las energías y la crisis puede durar más de lo que yo pensaba, sino que tengo que nadar y hacer la plancha hasta llegar a la orilla, ¿no? Entonces voy nadando, entonces consumo energía y voy mirando, y voy consumiendo y voy mirando. Entonces también se trata de ir viendo eso. Y en nosotros siempre van a encontrar que la solución de estas cosas, y hoy queremos avanzar porque vamos a encontrar eso, siempre va a estar en la búsqueda del mercado posible. Y cuando vamos a eso, las pequeñas y medianas empresas, tenemos un mercado a donde ir que siempre es más grande de lo que estamos tomando. Es como si yo le dijera, si yo pienso en Steinhardt y digo, yo tengo una cantidad de clientes que se pueden ver afectados, alguno puede cerrar, otro puede decir, mira, no voy a pagar más el asesoramiento. Ahora, cuando yo me pongo a pensar, el mercado donde tengo que ir, que son todas las posibles clientes que están, todas las posibles empresas que están funcionando en la ciudad de Buenos Aires, el mercado al cual puedo ir a captar esos clientes es enorme. Entonces lo que me requiere de vuelta es una acción, me va a requerir mayor búsqueda, me va a requerir prospección, me va a requerir cosas que abandoné porque estaba tranquilo con la cantidad de clientes que tenía, me va a requerir una cantidad de acciones que a lo mejor no estaba haciendo, es posible. Pero vamos a buscar hacia afuera y hacia ese mercado que seguramente va a haber algo para captar y traer a la compañía. Pero vamos a ir avanzando porque vamos a hablar de esto también, que tiene que ver de cómo enfrentar esto y cómo mejorar esa rentabilidad. Y entonces me gustaría que pudiéramos pasar al siguiente tema. Creo que puedo compartir esto. A ver. No, para atrás tengo que ir. No. Me equivoqué. Esperen que estaba ahí. Ahí estamos. Que es un poco para profundizar sobre este tema, el punto que sigue tiene que ver con interpretar bien qué es rentabilidad, qué es margen y qué es utilidad. Y para qué nos sirve esa mirada, tener esa mirada diferente, para qué
¿En qué momentos me es más útil una que la otra? Sí, muchas veces estas palabras se utilizan indistintamente y la verdad que significan cosas diferentes. Eso, y sin intención de definirlas en forma terminante, porque yo también tengo la sensación de que voy a decir una definición de rentabilidad y alguno puede pensar que podría mirarlo desde otro lado. Pero lo que sí queremos marcar es que rentabilidad lo asociamos a lo que deja en términos de porcentaje un negocio al final de las operaciones. O por ejemplo, la rentabilidad de la empresa es la rentabilidad final. Algunos hablan de la rentabilidad como un porcentaje sobre venta, podría ser rentabilidad sobre venta. Hay quien también dice rentabilidad sobre costo. Nosotros normalmente cuando hablamos de rentabilidad hablamos de un porcentaje sobre venta, ¿sí? Y eso sería rentabilidad. O sea que al hablar de un porcentaje estoy hablando de un término relativo, o sea que es la cantidad que me quedó al final de hacer los negocios dividido el importe de lo que vendí, ¿sí? Eso sería la rentabilidad. El margen es el porcentaje que adiciono a mi costo, ¿sí? Para poner el precio de venta, ¿sí? Lo podríamos definir de esa manera. Yo puedo decir que este producto tiene, supongamos, hay un producto que lo compro a 80 y lo vendo a 100, ¿sí? Puedo decir que ese producto tiene un 25% de margen sobre costo, que sería el 25% de 80 es 20, tiene un 25% de margen sobre costo, o que tiene un 20% de margen sobre venta, que es 20 sobre 100. Siempre me deja 20, ¿sí? Sería un 25 sobre costo o un 20 sobre venta. En cualquiera de los dos casos lo llamaría margen de utilidad de venta. Para llegar a la rentabilidad debería empezar a descontar gastos y otras cosas que tiene la empresa, ¿sí? Los dos son porcentajes, pero la rentabilidad sería la final y el margen sería margen de producto o de venta de producto. ¿Estoy hasta acá? Pueden hacer así que nos estamos viendo. Bien. Ahí va. Bueno, buenísimo. Distinto a todo esto es la utilidad. La utilidad es plata en términos absolutos. No hay otra cosa. No es, cuando digo porcentaje de utilidad, estoy hablando de otra cosa. Yo cuando quiero decir utilidad, quiero decir cuántos pesos me puse en el bolsillo al final de la operación o al final del periodo en el cual estoy considerando. Y esa va a ser la utilidad, ¿sí? ¿Por qué nos parece muy importante separar estos conceptos? Y porque, por ejemplo, si yo mido un negocio que en términos reales vende 10.000 pesos por mes, ¿sí? Y el costo de los productos que vendió fue de 5.000, podría decir que la utilidad, ¿sí? Fue de 5.000 pesos. Y podría decir que el margen fue del 100%. Y si le descuento los gastos, que fueron 1.000 pesos, podría decir que la rentabilidad por ahí es de un 40% sobre venta. Una guarangada de rentabilidad. Pero terminan siendo 5.000 pesos. Entonces, por más que tenga una altísima rentabilidad, la utilidad no me sirve, no me alcanza, no me satisface ni para mis gastos. Entonces, mirar mi negocio desde estos diferentes indicadores me dice diferentes cosas. Por supuesto que si yo tengo una empresa
que tiene una rentabilidad final de un 25 o 30%, la quiero tener y quiero seguir creciendo en esa empresa. Probablemente cuando empiece a crecer, esa rentabilidad se me empiece a achicar porque aparecen las competencias, aparecen otros gastos, aparecen otras cuestiones. Y ahora vamos a mirar un poco a ver cuánto es lo razonable para cada una de estas cosas. Pero nos interesaba empezar a hablar de esto para poder decir además que para poder hablar seriamente de estos números, para poder diferenciar un número del otro, ¿sí? Primero tenemos que tener los números. Y acá es donde la cosa se empieza a complicar, ¿sí? Porque hay diferentes... Dígame, veo caritas sonrientes, caritas preocupadas, y los que no están en cámara seguramente alguna carita han hecho. Porque una de las cosas que nos pasa es que cuando los números no están, los números que cuenta la empresa son bastante diferentes que los de la realidad. ¿Sí? Porque siempre me olvidé de anotar algo, no, bueno, pero hay gastos que en realidad yo no sé, porque yo no tengo registración. Entonces, de alguna manera, hay cosas que las pago yo desde el bolsillo y ni sé cuánto gasté. Bueno, es una buena forma de no saber si mi empresa, que puedo ser yo mismo, pero que no es lo mismo, si mi empresa da resultado o no da resultado. ¿Sí? O sea, yo puedo ser un unipersonal, puedo ser yo mismo, pero quiero saber si mi actividad da utilidad o no da utilidad. Si yo gasto de mi bolsillo, normalmente se dice, no hay que tener bolsillo de payaso, el bolsillo normalmente es chiquito, ¿sí? Entonces no estoy contando la verdad de mi empresa, ¿sí? Porque pareciera que yo y mi empresa soy lo mismo, no soy lo mismo. Si me da utilidad, me da determinada utilidad y eso lo tengo que medir. Bueno. No sé si me deprimo o me río o empiezo a hacer todo de cero. Bueno, un poco por ahí se trata de eso. Lo peor es deprimirse, no, hay que tratar de no deprimirse. Hay una cosa que me parece importante en esto que está diciendo Carlos, que porque con algunos de ustedes ya nos conocemos hace tiempo y con otros no tanto, hay tolerancia para algún tiempo de actividad en donde uno puede decir, si vos recién empezás y estás probando y vas viendo, es como que hay un tiempo en donde el bolsillo de tu empresa, de tu emprendimiento, vamos a ponerlo así, porque cuando uno arranca ni siquiera es una empresa, de tu emprendimiento y el bolsillo tuyo es más o menos lo mismo. Es más, a veces tu emprendimiento se lleva la plata que vos pensabas con el cual ibas a hacer comer ese mes. Y sin embargo, te entusiasmaste y pusiste de más, entonces lo que pensabas hacer no lo haces. Y todos los que han empezado empresa acá, porque hay muchos fundadores, saben que lo que decimos es cierto. Al principio, cuando uno crea la empresa nos come plata personal y nadie se preocupa de quién era la plata que se puso, ¿sí? Ahora, después de un año de trabajo, en donde vos ya estás decidiendo qué es la actividad que vas a hacer, después de 2 años, después de 5 años, después de 10, ya los números de la empresa hay que hacerlos y la información hay que registrarla y no es lo mismo, no, lo que pasa es que yo pago el gasto del seguro del auto, lo pago de acá, está bien, pero lo pones y no, pero no es mío, es del otro, no sabemos qué es de quién. Entonces, quería hacer esta salvedad porque si alguno está con un emprendimiento, hay como una tolerancia inicial que hasta uno no sabe ni cómo es la propia economía. Pero después de un año en donde uno ya está con una actividad y le dio cierta organización y lo puso en marcha, los números hay que hacerlos y las registraciones hay que hacerlas. Una cuestión que tiene que ver con la registración, ahora vamos a ir avanzando respecto a este tema de las registraciones, una vieja herramienta totalmente vigente, como llamaba, mi viejo siempre fue bolichero y lo que se hacía cuando uno llegaba a las 6 de la tarde, había que hacer la caja. Y la caja tenía que dar, ¿sí? Y que dé la caja no es cualquier cosa,
Porque cuando la caja no da, es porque hay algún gasto que no anotamos. O algún ingreso que no registramos. Algo significa que la caja no dé. Entonces, si ustedes quieren un método de registración y control básico, efectivo y bastante simple, hagan la caja todos los días. La que falta la gastaron. No, muchas veces uno, cuando somos más de uno, recurrimos al recurso de, che, ¿quién se habrá llevado la plata? Nunca se la lleva nadie. Normalmente la gastamos y no la notamos. Eso es por experiencia. Vieron que, ¿cómo es que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo? Bueno, seguro ustedes ténganme fe que normalmente ocurre eso. Hay un punto más, antes de pasar después exclusivamente al otro tema de información, que es de qué manera, nosotros cuando hablamos de registración es todas las operaciones de la compañía, todas las operaciones de tu emprendimiento, todas las operaciones de tu negocio, como lo quieras llamar, todo lo que pasa tiene que estar registrado en algún lado. Todo. No puede no estar registrado. Y si no sabes dónde ponerlo, ponlo en cualquier lado, después le preguntas al contador. Pero todo tiene que estar registrado en algún lado. Métodos para hacer esta cuestión de la registración. A ver, ahí nos habían puesto, algunos lo llevan en Excel. El Excel es una herramienta que no recomendamos, sí para un inicio. Si es un Excel, tiene que ser un Excel elaborado, que permita hacer agrupamiento de las cuentas, por ejemplo. Entonces yo registro todo en un lugar, todo lo que pago, pero sé el concepto por el cual se está pagando. Y si no, ya después de ese nivel tenemos que ir a sistemas de gestión más o menos complejos, dependerá del más o menos compleja la actividad que ustedes tengan desarrollada. Pero tiene que ser un método que asegure la registración y la confiabilidad de la registración. ¿Sí? El Excel tiene la complejidad de que no tiene, bueno, para los que conocen tienen algunos conceptos de contabilidad y eso, adolece de un gran problema que es que no tiene el concepto de partida doble. Digamos que yo lo nombro bastante a menudo, yo soy contador, y nombro bastante a menudo a Luca Pacioli porque hace 500 años inventó la contabilidad y después de 500 años la seguimos utilizando. Así que pequeño genio debe haber sido, más allá de que yo como contador más de una vez me aburrí haciendo contabilidad. Está claro, ¿no? No voy a decir que es lo más divertido que nos puede pasar, pero alguna genialidad este hombre tuvo y hoy se sigue utilizando. Él, al no tener partida doble, anota en un lado y no sé si está anotado en otro lado. O sea, entonces se me puede perder alguna registración. Pero si lo anoté, es más posible de que lo encuentre que no lo encuentre. Entonces, el Excel es una herramienta absolutamente superadora de otro tipo de registraciones, si bien no asegura que todo esté registrado. Y por supuesto que avanzando en esta cuestión, ir a un RP o algún sistema de gestión es muchísimo más avanzado todavía, porque ahí sí uno ya pone determinadas lógicas, tiene contrapartidas, la registración se hace de una manera más armónica dentro de los conceptos de partida doble de la contabilidad. Pero tampoco es cierto que para tener una empresa uno tenga que arrancar con un sistema de gestión. Podría arrancar y crecer sin tenerlo, si decimos que cuando uno empieza a crecer es indispensable, no necesario, es indispensable. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque cuando estamos hablando de la idea de la información y qué tipo de información, siempre hay como, bueno, nos referimos, por ejemplo, a la información formal y la información informal, por ejemplo. Si hacemos esa división de formal e informal, en nuestro país, todo más o menos supone una división.
y voy a ser muy claro. Lo Bajito, formal es, bajito, que lo no voy se a decir escucha bajito, nadie. pero voy a ser claro. Lo formal es el blanco, lo informal es el negro. Eso es una manera que habitualmente llamamos acá en la Argentina lo formal e lo informal. No sé si en Paraguay es igual, esta cuestión de la formalidad y la informalidad. También, igual. Sí, bien. Gracias, Miguel. Bueno, bien. Entonces, hay otra cuestión a la cual nosotros queremos hacer referencia cuando hablamos de lo formal y lo contraponemos con la información para la toma de decisiones. Cuando decimos lo formal en este caso, estamos hablando de la información que tenemos en cuenta para hacer el balance y para cumplir con las formalidades de ley y contables y esas. Pero, por ejemplo, yo podría trabajar todo en blanco, ¿sí? Y tener la información formal de la venta, ¿sí? Y puedo hacer un cuadro de resultados perfectamente formal. Pero esa información no es información para la gestión, porque en la venta, en el número global de la venta anual, está a quién le vendí, qué productos vendí, en qué momento los vendí. Y eso es una información que existe en la empresa, que es esencial para la toma de decisiones. Porque si yo veo que estoy vendiendo de un producto, ¿sí? Debería ver a quién se lo vendo para ir a venderle a otros, por ejemplo, que hacen lo mismo, y debería tratar de comprar de ese producto que es el que más vendo. Sin embargo, muchas veces hago compras planas y me quedo sin uno y me sobra de otro. Y eso en las empresas, en el empresario, eso es toma de decisiones. A eso le llamamos toma de decisiones. Que compro, que vendo, a quién les vendo, por qué vendo. Y esa información debería surgir de mis registros habituales. Y eso sí lo registra automáticamente un buen sistema de gestión. ¿Sí? Y ese tipo de información no lo tendría si mis registros están hechos de otra manera. O por ahí lo tengo, pero tendría que llenar enorme cantidad de planillas que me llevaría enorme cantidad de tiempo y al final me dedico más tiempo a hacer numeritos y analizar numeritos que a vender, que es lo que necesita mi empresa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros queremos marcar con claridad entre lo que sería la información formal y lo que sería la información para la toma de decisiones. ¿Querés mostrarles un ejemplo? El ejemplo de... Bueno, vamos a ver un ejemplo que tenemos acá, que nos consultamos porque no sabíamos en qué momento ponerlo, pero puede ser que este es un momento oportuno. Me parece que sí, porque puede ser más claro de qué queremos decir cuando decimos que tenemos que tener información para tomar decisiones y ponerles ejemplos de decisiones que uno toma habitualmente, y entonces por eso me parecía que... Esperen, que otra vez estoy al revés. Lo que pasa es que tengo la imagen de ustedes que no quiero perder y además entonces estoy haciendo un lío bárbaro, pero... Demasiado Sí, tecnología. pero bueno, ¿qué voy a hacer? Así pasa. Vamos acá. Ahí está. Esto era. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Supongamos que somos una empresa que vendemos 2.000 unidades de un producto y ese producto se vende a 50 pesos por unidad, ¿sí? Y es una empresa que está en esta época, tiene capacidad productiva, tiene todas las cosas vida y por haber y vende esas 2.000 unidades a 50 pesos, ¿sí? Y tiene, como son 2.000 a 50, 100.000 pesos, ¿sí? Y tiene un costo de materia prima de 20.000, ¿sí? Lo paga de sueldos 40.000 pesos en ese periodo y tiene otros gastos, ¿sí?, de la empresa por 80.000 pesos. ¿Estamos? O sea que la utilidad de la empresa son 20.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Si yo tuviera que decir, suponer el costo unitario de
los productos que vendo, podría ser que son 40 pesos por producto, que lo obtengo de 80.000 pesos de costo, entre costo de materia prima más sueldo más otros gastos, dividido en las 2.000 unidades. ¿Estamos de acuerdo? No hay stock inicial, no hay stock final, para hacerlo más simple. ¿Estamos de acuerdo acá? Me cuesta 40 pesos la unidad que hago. ¿Sí? Bien. Tengo una oportunidad de exportación y dicen, che, te compro 500 unidades. Supónganse que vienen de Paraguay y viene y me dicen, te compro 500 unidades. Pero acá hay mucha competencia, entran los productos brasileños, entran los productos chinos, ¿no? Yo no te puedo pagar más que 35 pesos. Si te sirve... Yo te diría, no me da el costo. No puedo exportar. En la Argentina no se puede exportar, no me da el costo. El costo... 40. 40 el costo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿La hacen o no? El costo es 40. El que vimos. Por ahí veo cabezas que vemos cabezas que dicen que no. ¿Sí? Pueden poner en el chat también. Y yo les digo... Depende... Perdón. Depende, ¿Puedo hablar? ¿Quién dijo depende? ¿Puede seguir hablando? Sí, Jorge, sí, pues. Depende si con ese volumen puedo bajar el costo de mis proveedores. No podés. Indudablemente que tengo que negociar con los proveedores para ver si puedo... No podés. Los vendedores los proveedores son los dueños del mercado y te dicen, ni loco, ni te bajo nada, Jorge. Así te dicen, son unos prepotentes. Analizaría si además de ese producto le puedo vender otro producto que me nivele la rentabilidad. En Paraguay lo único que se vende es ese producto. No hay otro. Dice Mariano, ¿son las 2.000 más 500? Claro, son 500 adicionales a lo que yo vendo, pero a 35. Te pago 35. Lo que pasa es que ahí tengo plata, me sirve para lo que hablábamos antes de la financiación, me parece, a lo mejor, porque me va a entrar plata. Sí. Bueno, no estaría mal la mirada. Pero, a ver, nosotros le vamos a contar lo que nos dice el 90% de los empresarios, no solo los argentinos. Un comentario. Dicen, que hay alguien que está hablando. Si yo que estoy perdiendo 5 pesos en 500 unidades, ¿correcto? Y tengo una rentabilidad por la venta que vendo en el mercado local, tal vez renuncie a esa rentabilidad para poder entrar en este mercado y probar. No, pero... pero es una mirada. Renuncio a la rentabilidad, para entrar en un mercado. Pero vamos a ir por la cuestión que ocurre habitualmente. Yo tengo las 2.000 unidades, no estoy dispuesto a renunciar prácticamente a nada, tengo las 35, tengo la sensación de que pierdo plata con estas 35, y yo digo, no pierdo plata. Gano con estas 35. Con estas 500 unidades a 35 gano más plata. No voy a perder 5 ni voy a renunciar a nada. Voy a ganar más plata. Y vamos a ver por qué. Ahí Josefina quería hacer un comentario. No sé si... Creo que no tenés audio, José. También puedo ahí está. También puedo aumentar las otras 2.000, 5 pesos más, digamos. Y no termino, o sea, yo creo que igual va a quedar como parejo todo. No sé por qué, pero es mi... Bueno, pero para no ser de esto, mira, vos diste en el clavo que es, cuando uno habla de números, no hace falta suponer, porque puede hacer las cuentas. Claro. Entonces no vamos a suponer, vamos a ir... me encanta porque le cambian toda la situación. Todos nos cambiaron el plantel. Todos cambian la situación. Este le aumento el precio acá, le pongo acá. No, estas eran las condiciones ceteris paribus, dijeran los economistas, dejar las variables todas quietas y mover una sola. Pero bueno, vamos a ir avanzando con el análisis. A ver, ahora vamos a mirar, porque para analizar esto, que cuando ustedes lo vean, por ahí va a parecer bastante simple, necesitamos tener información. ¿Sí?
Entonces, vayamos a analizar esto. Dijimos, la propuesta era vender 500 unidades. Las otras se están vendiendo, se están haciendo y nos estamos ganando nuestros 20.000 pesos. Ahora estas 500 las analizo aparte, ¿sí? 500 unidades a 35. Después vamos a ir a un comentario de Mariano y vamos a explicar esto que puso acá, pero después vamos primero con el análisis. Entonces, 500 unidades a 35 pesos me dan una venta de 17.500. ¿Sí? El costo de la materia prima son 5.000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos? Porque más o menos era 10 pesos, 5.000 pesos. Sueldos. Pregunto, si yo tengo capacidad porque dije que me estaba sobrando, ¿cuánto más voy a pagar de sueldo para vender este producto? Ahí Mauricio hizo sí, cero. Sí, Mauro. Se Sí, suma al cero. Cero voy a pagar. O sea, para esta operación no le pongo costo de materia prima a mi producto, porque no voy a pagar más cantidad de sueldo, disculpen. ¿Sí? Y otros gastos tampoco voy a tener muchos más. Pero como soy medio conservador, le tiro 2.000 pesos por las dudas. ¿Sí? El costo de hacer esa operación puntual a Paraguay, ¿y por qué marco a Paraguay? Porque por ahí no lo puedo hacer para todas mis ventas, porque termino le bajando el precio a mi producto en el mercado donde yo vendo habitualmente. Pero si es para un mercado en el cual yo habitualmente no vendo, mi costo es 7.000 y esa operación me deja 10.500 pesos, aparte de los 20.000 que me dejaba la otra y que ya me pagó todos los sueldos de toda la estructura para hacer estas unidades que estoy vendiendo acá. Esto, para analizar operaciones puntuales, para las empresas argentinas que siempre dicen que nunca pueden exportar, le queremos comunicar que los chinos pagan pocos sueldos, como dicen, pero no tan poco como nosotros suponemos, y todos sus análisis de negocio tienen que ver con este tipo de análisis. Pagan la estructura con lo que venden adentro y lo que venden afuera no tiene costo de sueldo, no porque no le pagan los sueldos a los empleados, sino porque lo pagan con lo que le venden a los chinos. Pero salgamos de ahí. Este tipo de análisis yo lo tengo que hacer jugando con los números. Si hay alguno que no está de acuerdo con este número, estaría bueno conversarlo, porque esto es un análisis que habitualmente hace que todas las empresas puedan hacer negocios que antes no estaban haciendo. Una de las formas que... y esto tiene que ver mucho con que tengo capacidad ociosa, ¿no? Si no tendría capacidad ociosa, por ahí el análisis sería distinto. Mariano, una de las cosas que ponía, que me parecía importante para pensar, tendría que hacer los cálculos otra vez. O sea, él que está planteando que si yo acá tenía este costo porque vendía 2.000 unidades, quiere decir que si ahora vendo 2.500, tengo que calcular todo el costo de nuevo. Uno podría decir, teóricamente sería divino. Teóricamente sí. Ahora imaginemos, ¿no?, que no estamos en una empresa ficticia simple de 2.000 unidades, ¿no? Que tenemos, qué sé yo, 25 productos, sí, que tenemos un montón de clientes. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, cada vez que vos vendés una unidad más, calculás todo el costo de vuelta y además le bajás el precio a todos los que ya tenés. Porque digo, para hacer eso también tendría que bajarle el precio a todos los... No hacemos eso. Analizamos esa operación y cometemos muchas veces este error de decir que por ahí el costo no da. Por eso nosotros insistimos en pensar los números y el análisis y utilizar la información cuantitativa
para tomar decisiones? Nosotros sabemos que en esto, por ahí, este es un ejemplo que los pone frente a ciertas complejidades. Nosotros lo que planteamos es que esto en principio lo utilicen para el análisis de operaciones puntuales que a veces uno deja de hacer y que convendría haberlos hecho, mucho más en épocas de crisis. Tengan en cuenta los que tienen relación con las materias de la economía, esto lo habrán escuchado, que el gran dilema de los costos fijos y de los costos variables es que los costos fijos son variables respecto a la cantidad de unidades que vendemos y son fijos, y los costos variables son fijos respecto a la cantidad de unidades que vendemos. Lo cual, eso incorpora un gran dilema a la teoría de costos y hace que a veces calcular costos sea un gran problema que ha servido para que haya 4 millones de libros de costos con 2 millones de diferentes enfoques. O sea que no nos enredemos demasiado. Esto nosotros se lo decimos para analizar determinadas operaciones o determinados negocios en épocas como esta, que estamos particularmente dificultados en la venta y tenemos algunas operaciones que no nos calzan, seguro que nos calzan si tenemos capacidad ociosa. Probémoslo y juguemos un poco con esto. ¿Sí? Y porque vos ibas a hablar de otro tema, me meto con este tema y cierro yo con... Sí, para mí, para que tengan, fíjense que yendo a tema, yo quiero ir a las preguntas también de ustedes. Estamos hablando que para poder hacer estos análisis, yo tengo que tener registrado muy bien cuáles son los gastos que tiene mi compañía, tengo que tener registrados los sueldos, tengo que saber los costos de materia prima, tengo que tener información, si no, no puedo hacer este análisis. ¿Sí? Entonces, cuando viene un cliente y me plantea, o quiero hacer un negocio puntual, o quiero ir a alguien me dice, mira, salió una licitación y estoy participando en una licitación, sí, pero yo para participar de esa licitación tendría que tomar 3 personas más porque no las tengo. Me va a hacer, bueno, ¿cómo lo calculo? Mira, ponele esas 3 personas, hacer el cálculo de esa operación puntual, tomar una decisión, pero si cuando termina lo tengo que sacar, calcula cuánto te sale sacarlos, cuánto te sale contratarlo. Ahora no se puede tomar y sacar gente, pero si tomo un personal contratado que me sale, o sea, es puntualmente, pero para eso estamos hablando de información y de números. Entonces, lo que quería que apuntáramos ahora es, ¿qué otros números son los que yo tengo que estar mirando? Entonces dijimos, la utilidad la tenés que mirar, el análisis por negocio lo tenés que hacer, ¿qué otros números tengo que, la rentabilidad también, y qué otros números son los que podría yo estar mirando y atendiendo para la toma de decisiones y la gestión? Bueno, yo antes de arrancar con eso, voy a cometer una infidencia. Nosotros a Mauricio Cócaro, lo conocemos algo así como desde que nació. Es del pueblo de donde yo nací también, es de Lobos, y es amigo de uno de mis hijos, ¿no? Y ellos tienen una fábrica de aberturas de aluminio, y yo estoy seguro que Mauricio hace los cálculos de costo de una abertura, y el padre le dice, ¿vos querés saber cuánto cuesta la abertura? Agarrá, pesala, multiplicá lo que pesa por 3, y eso es lo que te da. Más o menos debe ser así, ¿no? ¿Sí? Y ¿saben qué? Seguro que es bastante cierto, además, porque el padre Mauricio tiene experiencia de haber arrancado desde toda la vida haciendo aberturas. Y eso es muy así. El tema es que hoy estamos en niveles de competencia y en niveles de negocio. Claro, acá pone Mauricio, incluso a veces es más exacto el costo que calcula así que el que hace él. Y probablemente, pero hoy estamos metidos en niveles de gestión y de competencia que hacen que las empresas necesiten de mayor cantidad de números. A ver, siempre que calculamos el costo, siempre que Mauricio calcula el costo, debería probarlo con el método que le dice el padre. Y si está muy lejos, debería dudar de su método. Pero para poder hacerlo, tienen que estar todos registrados. Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, ¿sí? Como laburo. Porque hoy cada vez exigen más los negocios de cierta exactitud en determinadas variables.
Bueno, otras cosas a mirar, ya dijimos los resultados. Otra cosa a mirar es cómo se está comportando el stock. Cómo sube, baja, se mantiene. Y eso lo tengo que relacionar siempre con cuánto me deben y cuánto debo. No alcanza para reflejar toda la situación patrimonial de la empresa. Porque si en el medio decidí hacerme una planta nueva, seguro que debo más y me deben menos porque le estoy exprimiendo. Pero en líneas generales, si no estoy haciendo grandes inversiones, siempre debo estar mirando en el comportamiento de esas variables. ¿Cuánto me está dando el cuadro de resultados? ¿Cuánto me están debiendo? ¿Cuánto debo? Y si mi stock está razonablemente bien. Si yo tengo esas 4 variables manejadas y me dan bien, mi empresa está caminando bien y no me tengo que ocupar de otras situaciones que me son ajenas. ¿Sí? Esto es lo que nosotros, esas son las variantes que nosotros tenemos que continuamente estar mirando. Jorge, ¿me quería hacer alguna pregunta? Sí, lo que quería comentar es lo siguiente. Vos te referís particularmente a empresas que manejan stock, ¿sí? Correcto, o sea, de producción, de productos. Nosotros somos una empresa de servicios, ¿sí? Correcto, con 60 personas. Con lo cual, a 8 horas por día tenemos 480 horas de stock diario. Sí. Que si no vendemos la producción para ocupar esas horas, esto es peor que la verdulería o la frutería, ¿viste? Que te dicen, la verdulería o la frutería es un negocio muy complejo porque se te echa a perder la fruta, la verdura en muy poco tiempo, la tenés que despreciar. En la empresa de servicio, lo que no colocás dentro del día, lo perdiste. Sí. Sí. Es altamente sensible. Eso es cierto. Nosotros también somos una empresa de servicio y tenemos exactamente las mismas dificultades. Lo que pasa es que si yo, a ver, yo ahora por ahí le extiendo un poco, Adriana. ¿No? Sí. Pero yo me voy a meter con un tema re complicado, que cuando ustedes me escuchen decir lo que voy a decir, van a decir, este enloqueció. Muchas veces, en búsqueda de eficiencia, nos olvidamos de ganar plata. ¿Sí? Entonces, yo digo, en estos tiempos son tiempos de replantear estructuras. ¿Sí? No digo de echar gente. Yo digo, si todo funcionara normalmente, yo debería replantear estructuras. Y ahora estoy hablando de Steinhardt. Hace 10 años atrás, a Steinhardt no se le ocurría hacer selección de personal si no era con la estructura propia. De hecho, Adrián empezó su carrera haciendo selección. Yo arranqué en Steinhardt haciendo selección y era estructura de Steinhardt la que hacía selección de personal. Hoy, precisamente por estos avatares que se dieron en otras crisis, y ya hace algún tiempo, Steinhardt decidió que una parte lo hace con estructura propia y otra parte lo hace con estructura contratada. Si vos me decís, cuando hay mucha búsqueda, ¿qué me conviene más a mí? Me conviene mucho más hacerla con estructura propia. Gano más plata que con estructura contratada. O sea, contratando un profesional que lo haga. Ahora, cuando la cosa se pone mal, yo al profesional le digo, mirá, por ahora, y sigo con mi estructura que está más chica, y la cosa la puedo capear. En las empresas de servicio, en aquellas que se puede, y en las áreas que se pueda, nosotros, por ejemplo, en este momento, estamos siendo contratados por algunas empresas para prestarle el área de recursos humanos en lo más soft, no en la parte de liquidación de sueldos, sino en la parte más soft de recursos humanos, nos contratan para hacer esa parte, para las empresas no armar estructura interna de recursos humanos sabiendo que lo tienen que atender ese aspecto. Entonces, esa empresa no crece en su estructura en el área de recursos humanos, nos contrata a nosotros y el día que no nos pueda contratar no nos contrata más. Hoy por hoy, todos tenemos que empezar a pensar un poco esto,
Porque cuando lo pienso desde el ideal, esta empresa no me tendría que contratar a mí. Tendría que poner un jefe de recursos humanos por ahí. Y le saldría un poquito más barato. Pero lo va a tener toda la vida, a ese gasto. Y a mí me tiene cuando quiere. Entonces, hay ahí un análisis que nosotros no lo podemos hacer por ustedes porque no conocemos el día a día de cada uno de ustedes, pero hay que mirarlo desde este lado cuando se trata de empresas de servicio. No con el ánimo de... Voy a jugar ahora, como hiciste vos antes, con el tema de la propuesta de la exportación, ¿no? Que era todo no, y estuvo muy bueno. Pero también hay una realidad. Las leyes laborales en Argentina no contribuyen a esa subcontratación porque después tenés un juicio por relación encubierta. Cuando son profesionales, esto indudablemente que está muy atenuado, está prácticamente sin riesgo, pero si yo contrato para nuestra empresa un tercero que nos brinde alguna atención en alguna cosa part-time, corremos ese serio riesgo. Jorge, nosotros tenemos de todas maneras, a ver, puede haber casos particulares, tenemos muchos clientes que son empresas de agencias de empleo y uno puede contratar, es más caro. O sea, vas a pagar la hora del trabajador más cara porque no va a ser empleado tuyo, es un empleado de un tercero. Y existen muchas empresas internacionales y nacionales, con lo cual, por eso decimos que hay que hacer bien el número. Pero no estamos diciendo para que asumamos costos. Créannos que conocemos muy bien las situaciones de la Argentina y las dificultades y las cosas que pueden pasar y las decisiones que uno tiene que tomar, y no estamos hablando de asumir riesgos y no tenerlos en cuenta, ni de exponerse a situaciones que no sean adecuadas para la empresa. Lo que sí decimos es, hay que analizar. Por hoy terminamos la conclusión de que igual no lo quiero hacer, porque no quiero hacerlo. Pero saber si el número me da es lo primero que tengo que hacer. A eso más que nada nos queríamos referir con ese ejemplo. Jugando, Adriano, ¿no? Es muy buena el aporte de ustedes, llevarnos a esta reflexión. Me parece claro, muy... Hay un tema... Lo que quería significar es que a veces los empresarios nos encontramos con limitaciones que están puestas por otras intenciones que son las de facilitar los comercios y los desarrollos. Y sabemos todo de qué estamos. Te cuento algo, acabo de agarrar este papel que lo tenía aquí al costado porque dije no vamos a hablar de esto porque ya los tiempos, pero me parece interesante poder hablar de este ejemplo que tenía acá porque me pasó la semana pasada con un cliente. Estábamos analizando, estaba el dueño, estaba el gerente de producción, estaba yo en una reunión y analizábamos una cuestión de incremento de producción y en un momento el gerente de producción dice, pero yo no puedo producir eso porque no tengo forma. Y el dueño se quedó callado la boca. Cuando el dueño se quedó callado la boca, yo sospeché con bastante buen criterio que tenía razón el gerente de producción. ¿Sí? Entonces le pregunté al dueño, le digo, ¿pero vos estas unidades las tenés vendidas? Si las hacés, sí, están vendidas. Bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Si vos contratás 2 personas, que era lo que le pedía el gerente de producción, vamos a ponerle un costado. Y vamos a poner qué negocio te aporta a vos vender esto que no estás haciendo porque no tenés tiempo de hacerlo. Bueno, la utilidad del negocio que estaba dejando de hacer, la utilidad era 400.000 pesos por mes. ¿Sí? Y la contratación de estas 2 personas a él le implicaban de gasto mensual, con cargas sociales y todas las cosas, aproximadamente 150.000 pesos. ¿Sí? Menos era, pero vamos a ponerle. 120 calcularon ellos, que le llevaban. La decisión es, tomo las 400 lucas de todos los meses y pago los 120 y me quedo con los 280 y me juego a que esto salga bien, o no lo hago. Nosotros sobre lo que trabajamos es sobre que los empresarios, cuando tomen las decisiones, conozcan las 2 alternativas y no se manejen solo por una sensación.
Y esto me parece que es importante y que tiene que ver con esto que vos decías y con esto de para qué hablemos de números. ¿Para qué sirven los números? Para este tipo de cosas sirven los números y para esto nosotros creemos que las empresas la tienen que utilizar. Cuando Miguel está diciendo que no siempre son los números, también están los riesgos asociados, claro. Claro. Y por eso insistimos tanto en este tema del análisis, ¿no? Después estará la decisión. Lo que nosotros siempre le observamos a quienes toman decisiones es desde dónde le estás tomando. Una cosa, no, porque me da miedo, espera, pero tenés la información, porque con la información puede que te siga el miedo, igual decidas no hacerlo. Porque está bien eso, si a mí, encarar algo, el temor por el riesgo es superior a la visión que yo tengo de utilidad o de beneficio, está muy bien que no lo hagamos. Pero tomar la decisión sin los números, porque creo que eso no va a ser bueno, ese es lo que nosotros estamos diciendo que no estaría correcto. Tomemos decisiones basados en la mayor cantidad de información posible, porque nunca, tengo una mala noticia, los reyes no existen. Nunca podemos estar seguros de tomar la decisión acertada. Siempre tomamos la más acertada posible. Nunca estamos seguros de que la decisión que tomamos es 100% acertada. Jamás. Estamos tomando, en el momento que tomamos la decisión, lo más acertado posible. Y en ese lo más acertado posible, mientras más información pongas, va a ser mucho mejor. Y eso es lo que queremos decir. ¿Sí? Entonces, para ir avanzando un poquito más por el tiempo y todo, tenemos dos temitas que nos parecieron muy importantes para tomar, que uno tenía que ver con cómo mejorar la rentabilidad. Y en ese sentido nos parece muy importante. Cuando hablamos de mejorar la rentabilidad y siguiendo con esto que veníamos analizando de el flujo económico y que para tener esa utilidad necesito crear ese throughput, vuelvo a decir, podemos, si quieren ponerle por ahora contribución marginal, pónganle. No es exactamente lo mismo, otro día explicamos con detalle qué es, pero si quieren ponerle eso. Cuando uno quiere aumentar la rentabilidad, uno tiene que aumentar esa relación entre la plata que entro, la que gasto y la que me queda, ¿no? Porque esta es la utilidad final de la que hablábamos al comienzo. Entonces existen diferentes caminos para aumentar ese throughput. Sacar adelante el gasto fijo. ¿Sí? Primer tema. Gasto fijo, gasto operativo, como lo quieran llamar, nunca, pero nunca piensen que aumentan la utilidad a través del gasto operativo. El gasto operativo hay que saberlo, hay que controlarlo, y no conocemos ninguna empresa pyme que despilfarre espantosamente sus recursos mes a mes en el gasto operativo, no la conocemos. Y cuando trabajan mucho, pero mucho trabajan para ser tan eficientes con el gasto operativo, nunca vimos reducciones mayores con todo el esfuerzo que se hace, 10, 15% como mucho. Como muchísimo. Como muchísimo. 10, 15 del gasto. A ver si puedo ser bien clara. No se puede trabajar y hacer negocio con gasto operativo cero. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que un gasto vamos a tener desde que ponemos la llave en la empresa, gastaste algo de luz, pusiste una impresora, algún gasto tenés, no puede ser cero. Pusiste una recepcionista, tenés que pagarle el sueldo, tenés un flete que le pagás la nafta, el combustible de tu auto, lo que fuera, no existe gasto operativo cero. ¿Sí? Aún las empresas hoy que son online tienen gasto operativo. También lo tienen, ¿sí? Porque tengo que tener la agencia que me pone y me lleva adelante o que me diseña o lo que fuera, tengo gasto operativo. Entonces, trabajar para reducir, para hacer un gasto operativo adecuado, ¿sí? Y controlarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si controlo el gasto operativo, ya controlo una variable que impacta sobre la rentabilidad. Pero es eso. Mi papá siempre decía, adentro son todos gastos, los negocios están afuera. O sea que para crecer en la rentabilidad tenemos que hacer crecer ese throughput. Y hay distintos caminos. Un camino es vender lo mismo que estás vendiendo hoy, pero aumenta el precio. ¿Sí? Entonces tengo 100 unidades de una abertura tal, vende 200.
Vendés 100, perdón, y aumentar el precio. ¿Vas a tener más throughput? Sí. ¿Doy 3 cursos de shiatsu? Sí, bueno, cobralo más caro. No des más cursos, cobralo más caro. Tengo un servicio de saneamiento. ¿Cuántos servicios tengo? 10. Bueno, una forma de aumentar el throughput es aumentar los precios. Tengo los mismos servicios de saneamiento, pero los cobro más caros. No estoy diciendo que siempre se pueda hacer, estoy diciendo alternativas para aumentar la rentabilidad. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, una alternativa, vendo lo mismo que estoy vendiendo, pero aumento el precio. Y entonces mayor throughput. Otra forma es aumentar la cantidad de lo que vendo. Entonces, no aumento el precio, pero cuando aumento la cantidad, entonces aumento el throughput. ¿Sí? Entonces, aumento la cantidad de lo que vendo. Vendía 10 camisas, vendo 25 camisas. Digo para que son textiles. ¿Sí? Tenía un cliente de consultoría, tengo 3 clientes de consultoría y le cobro los mismos honorarios. No aumento los honorarios, pero tengo más clientes. ¿Sí? Bien. Otra forma, ya van 2 formas de aumentar el throughput. Otra tercera forma es agregar productos o servicios a lo que ya tenés. Entonces, vendes lo que ya vendías, pero le agrego un producto o le agrego un servicio. Entonces, hago algo que no hacía. ¿Tá? Nosotros, pongo el ejemplo mismo que contaba Carlos, porque no hace mucho que hacemos outsourcing de recursos humanos. Entonces, ¿puedo hacer eso? Sí, tengo un servicio que hacía búsqueda, selección, evaluación de potenciales pero no estaba el paquete de outsourcing de recursos humanos. Pongo otro servicio adicional y aumento el throughput. ¿Sí? Por ahí alguien se preguntaba, cuando son servicios profesionales, ¿cómo hacemos para aumentar esta rentabilidad, este throughput? ¿Y por qué es la pregunta? Porque los servicios profesionales, el tiempo de generar rentabilidad somos las personas. Y si yo soy el profesional que está al frente de un estudio contable y soy contador, yo solo, ¿cómo hago para aumentar la rentabilidad? ¿No? Entonces, aumentar la rentabilidad es aumentar la capacidad. Pongo otro contador que pueda hacer otras cosas que yo no estoy haciendo, entonces genero negocio para eso. Entonces aumento, pongo otro servicio o pongo otra persona y aumento la posibilidad de tener throughput. Y hay una última que voy a decir, que también la nombro última a propósito, porque es la más difícil, porque también las empresas PYME trabajan mucho sobre esto, que es bajar el costo variable. Bajar el costo de materias primas. Bajar ese costo. Si yo bajo ese costo, claramente como el throughput o la contribución marginal y la diferencia entre el precio de venta y ese costo, si yo bajo el costo, aumento. Por supuesto que tengo que mantener el precio, ¿no? Porque ¿qué hacen los empresarios? ¿Bajan el costo o bajan el precio? No. Para vender más. No, no se trataría de eso. Se trataría de mantengo el precio y bajo el costo variable. Entonces aumento el throughput. ¿Sí? Cuando la pregunta que nos hacen muchas veces es, y Adriana, ¿qué hago primero? ¿Aumento los precios? ¿Vendo más? ¿Agrego? Miren, mala noticia, hay que hacer todo. Todo, tienen que trabajar en todo, tenés que aumentar en los segmentos y en los productos y servicios que podés aumentar, siempre tenés que vender al máximo precio que el cliente esté dispuesto a pagar, eso que vos hacés y diferenciarte. También te voy a decir, bueno, pero también vamos a aumentar el volumen de venta y también pensemos si existen necesidades en el mercado que podemos cubrir, ¿sí? Y que no estamos cubriendo y entonces agregamos servicios o agregamos productos. Y además, nunca te olvides de seguir bajando tu costo, porque es un tema que impacta el costo variable. Siempre estoy hablando, no estoy hablando del gasto operativo. Entonces, ¿cómo aumentar la rentabilidad? Tienen esos 4 caminos. ¿Por dónde empezar? Elijan ustedes. Normalmente decimos el que creas que es más fácil, el que creas que va a ser más rápido, depende de la situación que estás también, pero son esos 4 caminos. Aumento el precio, aumento volumen, aumento servicios o disminuyo los costos variables. Por ahí va la cosa. Una cosita que quería comentar es, en la PYME, a no ser que el sistema de ventas o que
pensemos en las ventas que se hacen por sistemas de licitación o algún tipo de venta de ese tipo, en la pyme es muy difícil incrementar utilidad final bajando precios. Es muy difícil. Al final terminamos bajando los precios, vendemos más unidades y trabajamos no sé para quién. Será porque nos gusta trabajar, pero trabajamos más y ganamos lo mismo o menos. En la pyme es muy difícil ser muy exitoso con una estrategia meramente basada en baja de precios. Me parece que vamos a tener que hacer un encuentro virtual, más de ventas y más de temas precios y más de estas cosas, para ver cómo seguir trabajando los números, pero desde la venta. Me parece que algo por ahí, porque hemos tocado los temas y nosotros siempre insistimos en la cuestión de los precios y ser muy cuidadosos, con bajar, con subir, hay que analizar y ver en cada momento. Entonces, por ahí le dediquemos algún encuentro específico para eso. Nos queda un solo contenido más que no queremos dejar pasar porque es importante en este momento, que tenía que ver con los efectos de la inflación en los resultados. Muchos han preguntado en este momento y en esta crisis, tener en cuenta eso. Gracias a Gastón por tu comentario, lo acabamos de ver en el chat en el tema de ejemplos. Vamos con ese último punto. Bueno, en lo que hace al tema de cómo impacta la inflación en el tema de resultados. Primera cosa, no es el ajuste por inflación a los estados contables que hace el que le va a servir para conocer exactamente la utilidad, no, ese no sirve. ¿Sí? Es un formato de cálculo, pero que no nos es de utilidad en la toma de decisiones diarias. Lo que nosotros sí recomendamos es, a los que lo pueden conocer, porque no siempre se puede conocer, y tienen empresas de comercialización o empresas productivas, en épocas inflacionarias el costo siempre es el costo de reposición. Siempre. El costo es el costo de reposición. O sea, si yo voy a calcular cuánto gané, lo tengo que tener en cuenta respecto de lo que me va a costar volver a comprar el producto que vendí. ¿Sí? Con eso calculo mis resultados. Si no es fácil saber, el costo debería ser como menos el costo de última compra. Eso tiene, en algunos casos, cuando uno compra muy aisladamente algunos productos, la desactualización propia, porque si la última vez que compré fue hace 6 meses y tiene 6 meses de desactualización en el costo. Después, nosotros no recomendamos hacer mucho dibujo ni mucho entuerto con el tema de la inflación en los resultados. Si uno quiere utilizar un tipo de parámetro, utilicen el parámetro que a ustedes les parezca. El parámetro puede ser kilos de la materia prima que utilizo, cantidad de un determinado prenda que vendo, dólares si quieren. El dólar hoy es no se sabe cuánto vale, nosotros no sabemos si vale 80, 100, 110, 140 o 150, lo cual hay que definir. No nos parece el dólar una moneda fija. En líneas generales, si hay que tomar una moneda de parámetro, el dólar para nosotros es el paralelo, porque el blue siempre, porque el oficial siempre tiene intervención de normas del Estado, que ni siquiera me pongo a analizar si están bien o si están mal, pero no reflejan la realidad del mercado. Yo, si me quiero comparar, me compararía con una variable del mercado. Pero para evaluar lo que tengo y para cuidar lo que vendo, siempre tomaría lo más cercano al valor de reposición de producto. Porque en realidad la moneda es se llama en términos contables moneda de cuenta, es un valor de intercambio. Si yo tengo un vaso y lo vendo, la plata que me queda no me alcanza para comprar un vaso, tengo que decir que perdí plata, por más que lo haya vendido más caro que lo compré.
¿Estamos? Así de simple, así de estrictos. ¿Está? Y siempre que estén poniendo para cuando buscan esta cuestión de qué tomar para referencia en estas cuestiones de la venta y todo eso, siempre cada mercado va a ser distinto y se va a mover con variables diferentes. Nosotros siempre decimos que tener en cuenta siempre lo que está pasando y lo que el cliente está dispuesto a pagar para eso que está recibiendo y en ese contexto, que va cambiando y no es lo mismo ahora que hace unos meses y no va a ser igual al futuro. Y ojo con los objetivos que se ponen, ¿eh? Mucho ojo con los objetivos que se ponen. Y esto no es una amenaza, me sale medio así sí, sí, salió me salió medio medio raro. patotero, Sí, ¿no? me parece No, que no, sí. no es una amenaza. Sí. Retiro el tono, cuidado con los objetivos que se ponen porque Está mejor. hoy por hoy yo no le podría poner a mi empresa en las circunstancias actuales objetivo de grandes utilidades. Si la tengo, mejor, pero la verdad que un objetivo razonable es tener utilidad, con eso alcanzaría. Con tener utilidad alcanzaría. Y tampoco es el momento de compararme con los buenos tiempos, porque todo tiempo pasado fue mejor, tampoco es el momento de compararme con aquellos buenos tiempos, porque hoy por hoy, con obtener utilidad, a mí me alcanza y estaría bastante bien. Y a veces nos quedamos pensando en cuánto mejor fue otra época y no disfrutamos de que a pesar de las dificultades seguimos en buen estado de salud. Y eso hoy debería ser un buen motivo para darnos fuerza para seguir adelante. ¿Sí? Me acordaba porque muchas veces nosotros decimos, no, porque yo no voy a comparar esas utilidades, y comparamos las utilidades actuales en dólares y lo comparamos con cuando el dólar estaba 1 a 1 y decimos, en aquella época ganaba $1.000.000 y ahora gano $40. No sirve de nada. No, eso no sirve de nada. Bueno, para cerrar, una pequeñísima síntesis, así abrimos... Hay una pregunta que hizo Cecilia que la ahora la tomamos. Dale, pero cerremos y después la contestamos. Bien. Pero bueno, para cerrar, es importantísimo el tema de los números, ya lo dijimos, y es importantísimo medir los resultados todos los meses y como máximo el día 15 de cada mes, porque si no lo hacen el día 15 de cada mes, la información para toma de decisiones perdieron 30 días, y 30 días es un montonazo. Entonces, cuando dicen, no, mira, no lo puedo tener porque yo no tengo la liquidación de ingreso bruto, el contador me la da el 25, y el IVA me lo da el 22, y el otro me lo da, no importa. Hay cosas que pueden estimar en función de lo que tienen, pero ese número lo tienen que tener, para poder mirar cómo le fue, y a partir de ahí tomar decisiones. Sistema de registro, queremos decir con esto fundamentalmente asegurar que todas las operaciones de la empresa están registradas a través de esos procesos, que sean sistemáticos y confiables. Sistemáticos que se hagan siempre igual, ¿no? Y confiable es eso, que la información sea homogénea y se pueda trabajar un mes con el otro, ¿no? Que este mes cargué tal cosa, el otro cargo diferente, bueno. Después tomar decisiones, como decíamos antes, con la mayor cantidad de información posible. Y también una cosa que nos pareció importante, porque a veces manejamos números. ¿Será porque nosotros en Argentina somos bastante pretenciosos a veces? A veces, sí. Entonces nos parecía importante decir, bueno, cuando estamos hablando de rentabilidad de una empresa, ¿qué es lo esperable? Acuérdense que cuando decimos rentabilidad estamos hablando del número final. Final. Es lo que me quedó después de que pagué los gastos, pagué todo. Utilidad final, ¿sí? Entonces, una compañía, la utilidad final puede estar rondando entre el 7%, que sería, bueno. Claro, bueno. Bueno. Algo excelente que podría ser un 20%. Mientras más grande es la compañía, más chico va a ser ese porcentaje. Si uno agarra una corporación, ustedes van a ver que ese porcentaje va a estar en el 4, el 5, festejan, cuando el 5 festejan, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el volumen que mueven, por otras variables que se juegan. Pero para una pequeña y mediana empresa, uno puede pensar que esa rentabilidad, si está menos de ese 7,
no estás mal, porque si te está dando un porcentaje, es que no estás perdiendo. Pero cualquier vaivén te pone en jaque, ¿no? Cualquier cosita que te pueda pasar te pone en peligro. Entonces no es un lugar de, descansar, está tranquilo. Tenés que ver de qué manera, y ahí es donde hay que trabajar mucho sobre el throughput, sobre la contribución marginal que decíamos. Entonces, ese porcentaje que estamos diciendo, véanlo, si está entre el 7 y el 20, si está en el 10, el 15, es muy bueno. Es muy bueno esa rentabilidad. Puede estar mejor, vende más, fíjate que otra cosa, pero no es una cosa que te tenés que estar preocupando. En el 7 no es una preocupación, pero es ocuparse, porque estás menos del 7, estás como ahí, ¿sí? Pero por eso queríamos poner un número de referencia, ¿eh? Después estaría, si nosotros nos sentáramos con cada uno de ustedes, podríamos ser más precisos si el número que les está dando está bien o no, pero era para que tengan una referencia, ¿sí? Bien, había quedado una pregunta que vos decías de Cecilia. ¿Qué herramienta de gestión recomiendan para empezar si no es un Excel? Bueno, hay sistemas de gestión que tienen propuestas para pequeños negocios. La verdad que nosotros nosotros trabajamos con un sistema que es el que usamos nosotros y que también usan nuestros clientes, que es plataforma. Pero habría que ver también, investigar un poco si hay alguno que pueda ser de uso libre también, que hay que buscar. Eso podemos buscar más información, Cecilia, y pasarte. Una cosa que sí recomendamos: no compren sistemas de facturación, porque no sirven para nada. Sirve para facturar, sí. Y además te hacen la facturación y la cuenta corriente, pero no sirve para esto de lo que nosotros estamos hablando. De última, si uno lo que quiere facturar, AFIP, factura a través de AFIP y la facturación está resuelta. Los sistemas de facturación no aportan mucho, son baratos, pero no aportan mucho. Sí, hay que ver, hay sistemas hoy que funcionan con, digamos, alquilándolos, pagando una licencia, y bueno, y así se hace mucho más llevadero. Lo que es importante también de los sistemas de gestión, muchos lo van a conocer con el nombre de ERP, que en realidad es la sigla en inglés, y se dice, ¿tenés RP? Nadie sabe después qué es, pero bueno, son sistemas para la organización de los recursos empresariales, eso sería el RP. Lo que nosotros siempre decimos que sea importante es que no tengamos que amoldar toda nuestra empresa al sistema, porque ahí es donde empezamos a hacer cosas extrañas, o que sean sistemas donde el soporte que tienen es imposible de acceder económicamente, porque cada vez que uno quiere hacer una cosa en el sistema o que son muy inflexibles, entonces quiero agregar otro módulo. Entonces hay que ver bien qué es lo que uno necesita e investigar bien ese sistema que se adapte a las necesidades que uno tiene, que le permita registrar estas cosas. A nosotros en Argentina, esta cuestión de que me permita llevar varias unidades de negocio simultáneamente es importante, no sé si soy clara. Entonces, bueno, hay que buscar cosas que nos sirvan. Y si no fui clara, después me preguntan por privado y les puedo contestar. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Igual, de todas maneras, podemos darte un soporte después sobre ese punto en particular. Muy bien. Bueno, desde nosotros es agradecerles, ahí veo que también estuvieron... Más preguntas, ¿no? No, ahora voy a ir a las preguntas, pero primero que nada agradecerles y abro ese espacio para preguntas, para comentarios, para el chat, para lo que quieran. Así que estamos disponibles. Ahí está Gastón. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por participar, Jorge e Irma. Esperamos verlos pronto. Josefina también, muchas gracias. Cecilia. Acuérdense que estamos disponibles para las consultas. ¿Quién es que quiere hacer una consulta? Mauricio, a ver. Mauricio, Te puedes activar el micrófono vos, si querés. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, Carlitos, Adriana, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Bien, bien. Una consulta con respecto a la registración de las operaciones, porque al venir de la pyme, que es todo tan informal o por ahí, donde el dueño es el encargado de todo, si por ahí les pasó, ¿cómo generar ese hábito? Porque en algún punto lo estoy haciendo yo, pero también hasta incluso se me complica a veces por el tema del tiempo
porque no solamente estoy enfocado en eso, hago 700.000 cosas. Entonces, por ahí ustedes, por la experiencia, conocen alguna forma de empezar a generar ese hábito tan importante como es registrar todas las operaciones. Por ahí les pasó en algún momento algo similar, donde no podían ver la información porque no estaba generado el hábito de hacerlo. Mira, Mauri, hay un tema que es esencial en la PYME. Vos sos licenciado en administración, ¿sí? Lo Sí. cual es más fácil por ahí que me lo entiendas, pero la PYME considera a la administración y a los números un gasto inútil que lo hace por obligación. Y ese es el primer gran error que comete la PYME. Las empresas se manejan con números y decisiones. ¿Sí? Entonces, si vos hoy ya sentís que otras actividades tuyas que resultan ser más rentables para la empresa, te convocan y te impiden hacer las registraciones cotidianas, tenés que empezar por poner el recurso que lo haga y exigir que esté hecho. No podés abandonar la exigencia de que la registración está hecha. Es el primer paso, porque si no, si hay una cosa que no está hecha y otra cosa que no está hecha, al final, ¿para qué te vas a poner vos si total lo que vos hiciste bien, lo otro no está? Eso es así. Después que haya otros integrantes de la empresa, y a ver, nosotros tenemos un cliente que nos dice, che, y poné tanto que es lo que mi viejo nunca me rindió, por ejemplo. ¿Sí? Y eso pasa porque los dueños son los dueños y vienen las generaciones más jóvenes y tienen que lidiar con que están acostumbrados a manejarla con el bolsillo. Y eso es así y no se puede entrar en una lucha eterna a empujar al padre que no tampoco. ¿Se entiende? Entonces, pero por lo menos que esa no registración quede circunscripta a uno o dos actores que no registran y ya sabes de qué se trata. ¿Se entiende? Pero sí ir armando todo el resto, porque además pasa una cosa fantástica, que es que cuando las cosas empiezan a estar ordenadas, el primer desordenado empieza a ser el que exige el orden, porque también es más claro para él. Claro. Sí, pero nunca se... Y hay una cosa más que quería decir a esta pregunta tuya que tiene que ver con el cambio de cultura. Los cambios de cultura llevan tiempo. Entonces, vos me decís, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, paciencia. Eso es lo primero que podría decir. Porque cuando yo vengo de una cultura en donde no se hacía nada de esto, la transformación, ahora se habla de transformación digital, todo eso, pero es parte de lo mismo, ¿no? La gestión del cambio es cómo llevo a mi empresa que no registraba nada a una empresa que registra. Entonces, es un proceso, hay que ser paciente, hay que ser docente, hay que insistir, hay que dar visión del por qué es mejor. En ese camino hay gente que se va a sumar y después quedará acotado a dos que por ahí no registran. ¿Y qué va pasando? La renovación, porque seguramente en tu empresa tenés personas que vienen hace mucho tiempo, que se vienen desde que se creó la empresa con tu papá y un montón de cosas. Uno tiene que pensar que cuando se va renovando el personal, esta característica del ordenamiento y de la registración tiene que estar dentro de las competencias de las personas que yo voy a seleccionar si que tengo que hacer algún reemplazo. Entonces voy cambiando esa cultura de a poco entre los que están y que me ayudan a cambiar, los que se van porque ya cumplieron su ciclo y con los nuevos que voy incorporando, se va generando ese cambio de cultura. Esto que decía Carlos, lo repito, no lo esperemos del fundador, porque no es así. Al fundador hay que dejarlo que ponga la cabeza que sabe poner, y no eso, porque la hizo toda esa empresa con eso que sabe hacer, y es excelente, y se necesita para eso. Entonces, no lo pongamos en la exigencia de rendir o de ello, simplemente de última tendremos la caja negra, que es la de, como lo dice este cliente, mi papá, y pone mi papá, pues casi le ponemos en la cuenta contable mi papá, ¿no? Para que saber claramente que es la caja negra, es la que se llevó cuando se fue de gira, y se la llevó, y que volvió nada, bueno, ponele mi papá, listo. Ya está. Entonces,
ya lo tomás como gasto operativo. Claro. Entonces, ya sabés cuánto. Y además son Claro. tan prolijos que no se lleva un mes 10 y al otro 50.000. Siempre lleva más o menos lo mismo. Bueno, entonces Sí, también sí. es gestionable, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, que la transformación digital necesita una gestión del cambio y tiene tiempos para implementarse, ¿sí? Sí, me coincido 100%, es parte de un proceso que es largo, porque te doy mi ejemplo, cuando llegué acá, bueno, vi que no se hacía nada de lo que me habían enseñado en la facultad, absolutamente nada. Planté todo, digo, bueno, vamos a hacer todo así, le hicimos todo, armé toda una estructura, dividí todos los negocios, entendí la rentabilidad por negocio, para empezar a seguir las ventas, bueno, los costos, empezar a ver a fin de mes los resultados. Vi que nada, es como que no cuajaba con la cultura de la fábrica. Entonces, bueno, es un proceso que fue a poco, un año después, un año y medio después, lo veo que sí, que se va reflejando, pero es un cambio que va muy, Es un muy a cambio. poco y está súper atado a lo que vos mencionás del cambio también del personal, porque hace un año y medio atrás quizá había mucha gente que estaba de siempre con mi viejo y ahora ya casi la mitad de la gente que tenemos del personal es personal nuevo, contratado nuevo, con por ahí la idea nueva nuestra que, Claro, digamos, es por así, ahí está más fresca a la mente. claro, Y se me así viene es. otra pregunta, se me viene otra pregunta que también es cómo hacer para delegar que una persona que viene a laburar con nosotros, para digamos, poder exigirle que, o que entienda todos los números tuyos, porque por ahí manejás números chicos y de repente números grandes que vos necesitas verlo vos solo o que tienen cierta, no sé, complejidad para que lo vea otra persona. Entonces, creo que también tengo una dificultad en la delegación de esa tarea. Bueno, eso es, nosotros en otra oportunidad hicimos un webinar con el tema de delegar y cómo liderar. No es un tema simple para un ratito. Lo que sí es cierto es que eso sí es lo que los empresarios tienen que aprender. ¿Por qué? Porque la pyme se hace con el saber hacer la cosa que hace la pyme. A ver, Abertal se hizo con el saber hacer aberturas, ¿sí? Porque El oficio. hace aberturas, se sabe hacer aberturas. Y con eso, vamos muchachos, vamos esto, vamos, ¿sí? Hay una convocatoria a la acción y con eso alcanzaba y sobraba. A medida que se va agrandando y que van entrando nuevas generaciones, lo que hay que aprender a hacer es aprender a liderar y eso es toda una tarea porque normalmente también van cambiando las formas de liderar. Hubo generaciones por ahí donde la cosa más autoritaria funcionaba más, ahora la cosa más autoritaria funciona casi nada. Pero hay que aprender a convocar y a juntarse para poder ir hacia, y bueno, eso es un tema, pero es también un desarrollo de cambio de cultura organizacional importante. Puedo decirte, porque de verdad que el tema es intenso, pero puedo decirte 3 cosas para que tengas en cuenta en cualquier proceso de delegación que quieras hacer. La primera cosa es que para delegar hay que enseñar. Así que la primera cosa es que vos vas a hacer eso que quieres delegar y la persona a quien le vas a delegar va a mirar lo que vos haces. Que esta es la primera dificultad, porque uno dice, pero escúchame, somos 2 personas haciendo lo mismo, lo hago yo, lo hago más rápido. No, no son 2 personas haciendo lo mismo. Uno está enseñando y el otro está aprendiendo. Así que no están haciendo lo mismo. Entonces, para delegar, primera cosa, vos lo haces y el otro mira. Después él lo hace y vos mirás. Y el tercero, él lo hace y vos controlás. Claro. Como primer, viste, como un conocimiento reducido, te lo paso así, y en otra oportunidad vamos a hablar de estos temas, pero porque lleva mucho, pero te diría como pauta para tener en cuenta eso, ¿sí? Primer punto, eso. Vas a delegar, vos enseñás y el otro mira. Segundo, él hace, vos mirá. Tercero, él hace, vos controlás. Delegar no es no controlar. Exacto. Sí, ahí, tal cual lo que dice Cecilia en el chat. Por ahí mi comentario estaba más apuntado a la confidencialidad de la información. Bueno, habrá números, habrá información que vos te vas a quedar. Es probable. Después veremos
¿qué tan importante es esa confidencialidad? Es como cuando me dicen, no, porque yo no quiero que sepan cuánto gana fulanito. Yo lo miro y digo, ya sabe cuánto gana fulanito, no te preocupes. Claro. Yo no quiero que sepan cuánto se gasta en tal cosa, ya saben cuánto se gasta, porque si no, lo suponen. Entonces hay muy poca información que sea esa confidencial. Claro que cuando trabajamos con alguna información, vamos a decirlo en criollo, en negro, bueno, hay que ser cuidadoso porque es información que después, si es mal utilizada, te trae problemas. Entonces, es verdad que puede haber información, pero selecciono, es la mínima. La mayor parte es información que se puede transparentar. ¿Por qué? Por estas cosas, porque son muy pocas aquellas cosas que son, mira, esto es riesgoso, que se juegue con esto, o esto lo voy a manejar yo, o pagar una parte de una remuneración en negro, o cosas, eso puede ser, pero son las menos. Esas te digo, sí, quédatelas, pero son pocas. Me río porque me acuerdo de algunos clientes nuestros que tienen la cuestión de que no les gusta que... no quieren que los empleados se enteren de cómo le va a la empresa, ¿sí? Y por ahí se bajan de unos autos que te caes de espalda. Pero si te ve bajarte de ese auto, ya sabe cómo te va, no te puede ir mal, pero bueno. Lo que dice Miguel es tal cual, ¿no? Esto tiene que ver con, a medida que va evolucionando la empresa tiene como ciclos de vida, ¿no? Entonces la primera es como más desordenada, menos... La medida que va avanzando, se necesita la organización. Esa organización tiene que ver con definir procesos, definir procedimientos, definir responsabilidades, definir funciones. La pyme se crea y las personas son multifunción, hacen todo. Y después de un tiempo, vemos que no, que si queremos... Buscamos quién se hace cargo de esto y son 4 personas que en realidad se hacen cargo y no se hace cargo ninguna al final. Entonces, empieza a ser necesario esta definición de los procesos, de los procedimientos, de las responsabilidades de cada uno, más allá de que se puedan cubrir unos a otros. Bueno, esta persona se encarga de esto, esta persona se encarga de esto lo otro, y como él dice ahí, tener indicadores. Vos votador, Elena. Sí, Miguel. Imagínate lo crítico que es que puede llegarte a pasar como empresa prestadora de servicios, que dejes de facturar algo o que dejes de cobrar algo. Sí. Me ha pasado a mí, yo trabajo en consultoría y haciendo una revisión de la facturación de la unidad de negocios que yo manejo, me encontré con una facturación de $12.000 que no salió. Claro. 12, bueno, eran facturas pequeñas, pero en su conjunto sumaban eso. Imagínate el efecto que tiene eso en los números. Claro. Claro que sí. Entonces, Sí. un buen proceso, bien definido, un buen esquema de control y una definición clara de responsabilidades, creo que emitía de buena manera eso, lo que decía Mauricio sobre todo. Sí, Claro que sí. Incluso hoy, a esto que dice Miguel agregó esto, hoy hay muchas herramientas, si trabajan con Office 365 o que permiten automatizar estas cosas. Entonces, con cosas muy sencillas, permiten automatizar. Pero antes de automatizar hay que saber qué automatizar. Entonces, primero está el proceso. Si no tenés definido el proceso, no puedes automatizar nada. ¿Sí? Entonces hay que empezar por lo más sencillo, siempre. Lo que no pueden hacer en la vida real, no hay sistema que te lo arregle. Vos podés llevar a un sistema de gestión lo que en la realidad tenés ordenado, porque el sistema te va a dar un dolor de cabeza si no estás ordenado. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Estamos ya como re en hora, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta este momento. Hay muchos que ya nos saludaron y hemos saludado porque tenían que retirarse y los entendemos. Pero bueno, cada vez es más, van las preguntas y esta es la finalidad que tiene. Josefina levantó la mano, ¿puede ser? Sí, a ver. No. Tenés que reactivar el... Ah, ok. ¿Tocó algo incorrecto? No importa, Josefina, nos pasa a todos. Toqué la manito. Quería ponerle gracias en el chat, pero ahora que tengo audio, se los digo gracias. Bueno, gracias por participar. Y bueno, en breve les vamos a estar mandando seguramente el próximo. Recuerden que lo hacemos una vez por mes, así que para fin de mes creo que es el... 28 pusimos. 28 de octubre va a ser. 28 También de octubre, a la misma hora. A la misma hora vamos a tener otro encuentro y en breve vamos a estar definiendo el contenido para que vayan pasando sus preguntas. Y además, si nos quieren escribir
y nos quieren mandar sus consultas, lo hacemos en función de las demandas de ustedes, así que siéntanse la libertad de proponernos temas y consultas que les interesen y armamos el encuentro a partir de las necesidades que ustedes vayan teniendo. Así que está abierto para que nos manden sus inquietudes, ¿sí? Así que bueno, ya los liberamos, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Chao, gracias. Hasta luego, Federico. Federico.